Muy buenos días amigos y amigas. Estamos en vivo y en directo cuando son las 10:24 hora de Chile. Vamos a compartir la cuarta línea de la Parashá Sinú. Ayer la habíamos compartido en la tarde, pero debido al clima, ¿cierto? A la lluvia, no salió bien la transmisión. Así que lo vamos a volver a, a realizar, ¿cierto? A compartir esta cuarta línea de la Parashá Sinú. ¿Ya? Así que denme chance para compartir la transmisión en nuestros grupos de estudios. Déjenme compartirlo. Vamos a ponerla acá en vivo. Ok, ahí lo compartimos. Y déjenme ver si lo puedo compartir en otro grupo. En WhatsApp. A ver si me da la opción. Ok, ahí sí. Listo. Entonces, como habíamos dicho, vamos a hacer de nuevo la cuarta liada de la Parashá Hasinut. La vamos a transmitir de nuevo porque ayer, por el clima de la lluvia, la transmisión no salió muy bien, ya con entrecortes y no me gustó cómo salió en realidad, así que lo vamos a realizar de nuevo hoy día, ¿cierto? Vamos a estar compartiendo durante el día las alios que nos faltan por completar para ya pasar luego a la otra para allá. A la para allá, la otra para allá la que continúa, pero déjeme ver cuál es la para allá, Besot Berajá, ¿ya? Así que vamos a compartir acá la Parashá Hasinú, la cuarta lía. Recordemos que nosotros leemos y comentamos a la vez, y lo hacemos de una forma informal, ¿ya? Debido a que no estamos en una sinagoga para hacer la verajá y todo lo que conlleva cuando uno hace un estudio de o recita, en este caso, mejor dicho, la Parashá Hasinú en forma de cántico. Entonces, Hasinú capítulo 32, ¿cierto? Versículo 19 al 28, si no me equivoco. A ver, sí, al 28, ¿ya? Y la cuarta línea comienza así, dice así. Eh, Dice, el Eterno lo vio e indignado desdeñó a sus hijos y a sus hijas. ¿Ya? Y después el versículo 20 dice, entonces dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su final, porque son una generación perversa, hijos en quien no hay confianza. ¿Ya? Eh, los comentaristas dicen que a partir de este versículo 19, dice ahí que, como dice el texto, ¿cierto? Dice, Vayar Adonai, Vaisnat, Mika Aspanat, Utbonotav. ¿Ya? A partir de ese pasaje, en esta porción, el Eterno ya comienza, eh, comienza a hablar en el nombre de las cuatro otiot, Yud Hei Bat Hei. ¿Ya? Y ya no, si ustedes ven en los pasajes anteriores, siempre se refería como Elohim, ¿ya? Pero aquí ya empieza con el atributo, ¿cierto? De las cuatro otiot, Yud, Hei, Bat, Hei, ¿ya? Y el versículo 20 dice, entonces dijo, esconderé mi rostro. O sea, en otras palabras, ya el Eterno abandona al pueblo de Israel por causa de sus acciones negativas. Recordemos que en la alianza anterior, en la tercera, vimos que el Eterno, ¿cierto? Bendice al pueblo de Israel,
los sustenta en el desierto al grado de que estos se engordan, ¿cierto? Y en ese estado de comodidad, de confort, se olvidan del Eterno, lo abandonan, ¿cierto? Se olvidan de que el Eterno hizo maravillas con ellos en el desierto, los sacó de Misraim, los rescató de la esclavitud, los bendijo, ¿cierto? Los prosperó, tal como leímos, ¿cierto? En la alía anterior. Pero acá vemos que ya en ese estado de comunidad de confort se olvidan del Eterno. Y eso muchas veces pasa en nuestras vidas. En nuestras vidas, cuando estamos bien, nos lo olvidamos del Creador. No tenemos esa comunión, ¿cierto? De padre e hijo, o hijo, o hijo a padre, que alguien dice, que alguien que tiene emuná, que tiene fe, ¿cierto? Dice tener, ¿ya? Pero a veces olvidamos eso. Olvidamos tener esa comunión con el Eterno, olvidamos escuchar sus instrucciones y ponerlas en práctica, ¿ya? Y eso muchas veces pasa eso, y eso genera un letardo espiritual. Ya aquí el versículo 20 dice algo muy interesante, dice que esconderé de ellos mi rostro, como hemos dicho, el Eterno se olvida, o mejor dicho, ya no, la presencia divina ya no está con el pueblo de Israel, y dice ahí, y veré cuál será su final. O sea, el Eterno va a esperar las consecuencias de estos actos negativos del pueblo de Israel por causa de haber abandonado al Eterno, es de dejar cumplir sus instrucciones y invalidar el pacto, ¿ya? Y eso también genera como consecuencia el exilio, ¿ya? Por eso después fueron al exilio, ¿ya? Entonces, después dice, porque son una generación perversa, ¿ya? De hecho, cuando nosotros nos olvidamos de los principios de vida que nos transmite la Torá, principios éticos, morales, espirituales y demás, cuando dejamos de estudiarla y practicarla, al final nuestros actos son actos de perversión, ¿ya? Nos convertimos en personas perversas, en personas malvadas, que ya no practicamos eh, las cosas positivas que nos transmite la Torah, ¿ya? Los ideales de la Torah, si no empezamos a practicar cosas perversas, ¿cierto? O sea, somos eh, guiados por los deseos egoístas internos de nosotros. O sea, somos sujetos por el Satán, ¿ya? Por nuestro Satán interior, ¿ya? Que todo hijo de Israel tiene, que toda persona, todo ser humano tiene, ¿ya? Y dice, hijos que en quienes no hay confianza, ¿ya? Vanim lo emuná fam, o sea, dejaron de tener emuná, ¿ya? Eh, Firmeza, fidelidad, perseverancia, ¿ya? Y cuando uno ya deja de tener emuná, no hay confianza en el Eterno, no hay emuná, no hay perseverancia, firmeza, es muy difícil que la persona pueda volver a tomar el camino ya trazado, el camino recto, ¿ya? No es imposible, pero es muy difícil, ¿ya? Cuando la persona deja de tener emuná, firmeza, esa firmeza que nos permite estar agarrado de la mano del Eterno, ¿cierto? Esa confianza, ¿cierto? Esa perseverancia, perseverar en el Eterno, ya no tenemos esas cualidades, ¿ya? Y es muy difícil retornar, ¿ya? Pero no es imposible, pero sí es muy difícil, ¿ya? Y a veces la persona se queda ahí estancada. Y después versículo 21 dice, ellos me provocaron a celos con lo que no es Elohim, ¿ya? Me indignaron con sus insignificancias. También yo los provocaré a celos con uno que no es pueblo, con una nación insensata
les causaré indignación. ¿Ya? Aquí algunos comentaristas dicen que se refieren a los de Ur de Kasdim, a los caldeos, y también estos pueblos que les causará celo, ¿ya? También se refieren a los descendientes de Sab, los comentaristas, o sea, los romanos, ¿ya? Eh, estos descendientes de Ur de Kasdim, ¿cierto? Que son los mismos babilónicos, fueron los que destruyeron el primer templo, ¿ya? Y esto también se cumple nuevamente en profecías y en Torneguá, como la repetición de ciertos patrones históricos del texto bíblico, se vuelve a cumplir con los descendientes de Asab, ¿cierto? Que según los comentaristas dicen que los romanos son los descendientes de Asab y ellos también destruyeron el templo, ¿ya? Entonces dice aquí que ellos provocaron perdón, con los que no es Elohim, indignaron con sus insignificancias, ¿ya? También yo os provocaré a celos con uno que no es pueblo, con una nación insensata les causaré indignación, ¿ya? Dice el 22, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá hasta el fondo del Sheol, o sea, hasta el fondo de la muerte, ¿ya? El Sheol representa la muerte, o sea, esa parte podríamos decir que es desconocida para nosotros, lo que hay detrás del velo. Dice, devora la tierra y sus frutos e inflamará los fundamentos de las montañas. Esto es muy interesante porque a nivel pesat, a nivel interpretativo, narrativo, literal, ¿ya? Los comentaristas dicen que se refieren a estos dos pueblos, ¿ya? Que el Eterno los ocupó como un medio para dar disciplina, para castigar, ¿ya? Al pueblo de Israel, para que de esa manera pudieran retornar, ¿ya? A veces el Eterno usa como medios a ciertos pueblos paganos, a ciertos imperios, ¿ya? Para castigar a su pueblo. Más bien, no es tan tanto castigar, sino disciplinar sería la palabra correcta, ¿ya? Para que el pueblo retorne y vuelva a la senda correcta, ¿ya? Y lo hace por medio de estos pueblos poderosos. Pero también a nivel drash, podríamos decir que este pueblo, como dice acá, que me provocaron a celos con lo que no es Elohim, me indignaron con sus insignificancias, y yo los provocaré a celos con uno que no es pueblo. En nivel drash, estos son, eh, podríamos interpretarlo como estos pueblos de las naciones, ¿cierto? Como dice el emisario Shaul de Tarso, estos pueblos que aceptan el mensaje de redención, ¿ya? En este caso los extranjeros, ¿cierto? Y podríamos decir los gentiles, ¿cierto? Que también tienen un propósito, ¿cierto? Tienen una parte dentro del pueblo de Israel, son los que se injertan en el pueblo de Israel, ¿ya? De ahí también viene lo que se nos transmite, por ejemplo, en Hechos 15, ¿cierto? De los afuereños, ¿cierto? Esto, como dice el texto en Oseas, este pueblo que dejó de ser mi pueblo, ¿cierto? Estos israelitas asimilados entre las naciones que retornan y estos extranjeros que se injertan, ¿ya? Al pueblo de Israel, ¿ya? Así que en nivel drash podríamos también interpretarlo de esa manera, como el retorno de los afuereños, o sea, de los israelitas asimilados entre las naciones y los extranjeros que se unen a Israel, ¿ya? Y de esa manera los provoca a celo, ¿ya? Si hacemos una interpretación a nivel drash, ¿ya? El versículo 22 dice, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá hasta el fondo del Sheol, devorará la tierra y sus frutos, inflamará los fundamentos de las montañas. Esas son las consecuencias de esta conducta del pueblo de Israel de haberse alejado del Eterno, ¿ya? Versículo 23, yo añadiré males sobre ellos, con 1000 flechas los acabaré, ¿ya? Esto se sigue describiendo acá las consecuencias, ¿cierto? Van a ser muertos por flechas, o sea, por otros imperios, ¿cierto? Otros pueblos que el Eterno va a usar como
medio de disciplina para darles una elección a su pueblo, ¿ya? Y se serán abatidos con hambre, dice el versículo 24, y consumidos por la fiebre ardiente y por la amarga plaga. Contra ellos enviaré dientes de fiera juntos con el veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Después, 25. Afuera desolará la espada, y dentro del espanto tanto los jóvenes como las vírgenes, al que mama y al hombre con canas. O sea, no habrá distinción. El Eterno va a dejar caer esta ira, la ira del Eterno, ¿ya?, sobre los jóvenes, sobre las vírgenes que maman y los hombres con canas. Esto pasa cuando una nación, un pueblo no se conduce de acuerdo a leyes positivas, ¿cierto? En este caso la Torá, en el caso del pueblo de Israel, las consecuencias son negativas, ¿ya? Así que es causa y efecto, ¿ya? Hay leyes espirituales que se activan cuando uno desobedece estas leyes espirituales, ¿ya? No es que por gusto del Eterno va a hacer eso, sino son causa y efecto, ¿ya? Después, versículo 26, yo dije, yo lo dispersaría, haría cesar su memoria de entre los hombres. Y versículo 27 dice, si no temiera la hazaña del enemigo, que sus adversarios entiendan mal, no sea que ellos digan, nuestra mano enaltecida hizo todo esto y no lo eterno, ¿ya? O sea, de esta forma, estos pueblos entenderían que ellos fueron un medio de disciplina para con el pueblo de Israel para que esto retornara, ¿cierto? O sea, el Eterno ocupa a estos pueblos para darle una lección a su pueblo, a estos otros pueblos. Son un pueblo al cual le falta juicio y no hay en ellos entendimiento, ¿ya? Ya no podemos ver acá que en el pueblo del Eterno ya no hay juicio, ¿ya? No hay equidad, no hay en ellos entendimiento, o sea, la persona se vuelve ignorante, ¿ya? Y de hecho, así ocurrió. Cuando no se, si lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, cuando dejamos leer la escritura, dejamos de aplicarla a nuestra vida, poco a poco nos estamos volviendo ignorantes, nos estamos volviendo faltos de entendimiento. Y eso pasa muchas veces cuando, por ejemplo, una persona de X religión, ¿cierto?, que tiene como base la escritura, esta persona deja de practicar las instrucciones divinas, ¿cierto?, los mandamientos del Eterno, poco a poco comienza a volverse ignorante, ¿ya? Tanto así que al final empieza a difamar y a criticar, ¿cierto?, lo que en algún momento él aprendió, ¿cierto? Él decía profesar, ¿ya? Y eso es justamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Empezó a murmurar, ¿cierto?, a no reconocer que el Eterno los sustentó, los bendijo, y se volvieron gente ignorante, gente sin entendimiento. Recuerden que el libro de, si no me equivoco, el libro de Abdías dice, o no recuerdo bien el pasaje, que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿ya? Por eso es muy importante el estudio y la práctica, ¿cierto?, de la Torá, ¿cierto?, de las instrucciones del Eterno. Pues son instrucciones de vida para la persona, para que se conduzca de manera adecuada. Cuando nosotros dejamos de estudiar y practicar estas instrucciones de vida, nos volvemos ignorantes, con falta de entendimiento, y como consecuencia viene la destrucción, ¿cierto? La autodestrucción en realidad de nosotros, porque es causa y efecto, son leyes espirituales que se activan, ¿cierto? Es como, por ejemplo, una ley de un país, ¿cierto? Una ley, por ejemplo, si yo
cruzo el semáforo en rojo, ¿cierto? Y me ve el policía, entonces yo voy a tener que responder por ese mal proceder, ¿cierto? Por faltar a la ley, infringir la ley, ¿ya? Va a ser una multa, o quizás cárcel, ¿cierto? Porque a lo mejor mi mal proceder puede haber ocasionado un accidente y haber matado a alguien, ¿ya? Lo mismo sucede, hay leyes espirituales que se activan, ¿ya? No es que sea el gusto del Eterno de querer castigar a su pueblo, todo lo contrario. El Eterno quiere lo mejor para uno, por eso nos dio las instrucciones de la Torah para que nos conduzcamos de manera adecuada. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos apartamos del consejo del Eterno, ¿cierto? De la sabiduría del Eterno, entonces vienen estas consecuencias negativas, ¿ya? Tenemos que pasar por eso. Por eso, como vimos en la liada pasada, y concluimos que lo mejor es, antes de pasar por el proceso de depuración, ¿cierto? De disciplina, de castigo, es mejor hacer caso cuando se nos dice con palabras y no esperar que el Eterno actúe, ¿cierto? O aplique, o se apliquen estas leyes espirituales, la cual es muy, muy fuerte para la persona, ¿ya? Esto causa sufrimiento, causa dolor al final, y consecuencias. Entonces, como dice un dicho, es mejor prevenir que curar, ¿ya? Bueno, esto quería compartir con ustedes en esta cuarta liga. Más tardecita vamos a compartir la quinta y, si es posible, las dos aliot, sexta y séptima liga que nos falta. Bueno, hasta aquí dejamos esta transmisión. Que el Eterno les bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Paz y bendiciones.